Muy buen día, mi amada iglesia. Dios los sea sobreabundando de gracia, de paz sus corazones. Vamos a orar en este día para dar inicio a esta palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias, darte la gloria, la honra, por todo tu favor, por tu infinita misericordia cada día y porque tú nos sostienes de una manera increíble, Señor. Tú sobreabundas sobre todas nuestras cosas, sobre las necesidades. Tú eres un Padre amoroso, fiel y verdadero. Es así como en este día rendimos nuestro corazón a ti, para que nuestro corazón sea una buena tierra, que reciba la palabra, Señor, y que podamos dar el fruto que tú estás esperando de ella. En el nombre de Cristo Jesús bendigo cada oyente y cada persona en esta mañana y declaro tu bendición, Señor, tu favor y gracias. Gracias por tu presencia que es viva y eficaz en medio de nosotros. Amén. En esta mañana, mis amados, quiero compartirles una palabra. Se llaman las citas prohibidas de Jesús. Y me gusta mucho dar este título de las citas prohibidas porque me puse a mirar y casi todas las citas donde el Señor tuvo un encuentro especial con un hombre o una mujer de Dios fue en medio de situaciones adversas, en medio de situaciones prohibidas, y él incluso de una manera aguerrida y valiente se esforzó de tal forma para lograr el cometido y lograr cumplir que esa persona recibiera salvación de cualquiera que fuera su situación y aún de su propia condición mísera en que se encontraba en ese momento. También podemos ver cómo Jesús en la palabra, y vamos a mirarlo en esta mañana detenidamente, vamos a ver también cómo Él, como ese amante de la iglesia, se arriesgó muchas veces y se dispuso a hacer cosas que para muchos eran prohibidas. La ley, a través de los ritos religiosos y costumbres hebreas, era prohibido, pero Él transgredió todo esto por amor, por misericordia. Entonces yo quiero decirles que yo tuve una de esas citas con el Señor. Recuerdo mucho que mi familia se convirtió al Señor y bueno, yo era bailarina, amiguera, me gustaba muchísimo la cervecita en ese tiempo y teníamos grupitos de salir solamente a bailar. Pero toda mi familia ya había llegado a los pies de Cristo. Me habían hablado muchísimas veces, pero yo a nadie le hacía caso. Yo decía, si Dios existe, Él tiene que venir a mi vida. Él tiene que demostrarme de alguna manera que Él es Dios. Y fue tanta su bondad y misericordia para conmigo. Recuerdo que una tarde se reunió toda mi familia a orar y en la sala de mi casa empezaron a orar en otras lenguas. Y yo le dije a mi hermano, voy a bajar y me voy a burlar de todos ellos, porque hablaban en un idioma que yo no entendía. Entonces hice eso, mis amados, pero cuando me senté, yo empecé a sentir que ahí había alguien que yo no veía, pero estaba allí. Y él estaba en una de esas citas. Resulta que él me había citado en el espíritu, pero yo no lo sabía. Él había creado y dispuesto toda una reunión para tener un encuentro con una mujer que estaba perdida, que se sentía vacía, que tenía una gran soledad, una gran necesidad. Y saben, mis amados, yo le dije en ese momento, con los ojos cerrados, si tú realmente existes, haz algo por mí en esta hora. Y yo sentí que una mano gigantesca me cogió y desde ese instante yo empecé a llorar y no podía parar y yo decía, perdóname, Señor, mis pecados, Señor, ten misericordia de mí. Y por dentro yo decía, no, boba, no digas nada, quédate callada que tu familia se va a dar cuenta que sentiste a Dios. Pero eso era inevitable. Desde ese día, desde esa cita, quiero decirles que Él irrumpió en mi vida, me cambió, me enamoró y les estoy hablando que en ese tiempo yo tenía 17, 18 años y ahora yo tengo 53 años. Pero lo único que puedo decir
es que desde ese entonces que me enamoró, el amor ha crecido. Nunca me arrepiento de ese encuentro porque ese encuentro fue 100% transformador. Y yo pienso, mis amados, que esas citas prohibidas todavía continúan. Entonces, vamos a mirar primeramente qué significa prohibido. La palabra prohibido significa aquello que se encuentra vetado o que no está autorizado, por tanto carece de un permiso para poder realizarse esa cita. Y también puede acarrear juicio, porque si hay leyes y hay cosas que prohíben estos encuentros, entonces eso puede acarrear un juicio. Lo tremendo es que Jesús, vamos a analizarlo, cómo Él pasaba por encima de aún de estas situaciones para poder tener estos encuentros que eran preparados en el Padre, en el corazón del Padre y ejecutados por Jesús. Vamos a ver a qué tipo de personas primeramente Él le tenía preparadas esas citas. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día en Mateo, capítulo 9, y vamos a mirar desde el versículo 9. Dice que aquí se da el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, miren el tipo de personas que habían, publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque quiero decirle que los fariseos, vamos a ir hablando de cada grupito que nos vamos encontrando, los fariseos eran un movimiento político, social y religioso judíos. Entonces, estos eran un grupo que tenían una gran influencia religiosa sobre las creencias, sobre la doctrina, pero también sobre el movimiento político. Entonces, lo que ellos decían era muy respetado, era acatado. Pero ¿qué pasaba con estos fariseos? Ellos eran guardadores de la palabra, ¿cierto? La expresaban, la enseñaban. ¿En dónde? En las sinagogas. Pero ellos tenían una doble moral. Eran personas que hablaban, pero no actuaban conforme a lo que hablaban, ni enseñaban. Lo que significa es que eran unos hipócritas. Por eso es que encontramos que muchos de los encuentros que tuvo Jesús en la palabra los trató de sepulcros blanqueados, de víboras, de serpientes, porque el Señor entendía y conocía que el corazón de ellos estaba lejos de la verdad que ellos profesaban hablar. Entonces, para ellos era prohibido o era mal visto dentro de los ritos y la cultura judía que una persona de renombre, de conocimiento teológico, tuviera relacionamiento con este tipo de personas, los pecadores, que siempre tenían por encima de ellos como un rótulo que decía: están siendo juzgados, son pecadores, son malvados. Pero a ese tipo de personas fue que vino el Señor. Las citas prohibidas fueron con ellos. Y desde ahí empieza la prohibición, porque era algo que no le gustaba precisamente a los escribas de la época. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos, y ellos cobraban una sumita mucho más elevada para poder obtener ganancias. En otras palabras, mis amados, estos publicanos eran unos ladrones. Entonces, con esos tenía la cita prohibida Jesús. Entonces, miren lo que les dice en el versículo 12 de este capítulo 9. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, miramos aquí, me encanta esta parte porque la cita precisamente tenía que ser motivada por el amor. Estas citas eran, su primera motivación es, los amo tanto que tengo que tener un encuentro con ellos, porque ellos me necesitan, porque ellos necesitan escuchar mi voz. Pero no solamente lo movía eso, su misericordia. Y aquí encontramos entonces dos cosas importantísimas en estas citas prohibidas. Y es que el juicio habla acerca de un sacrificio. Los hombres tenían que hacer sacrificio para poder agradar. ¿Cómo lo vemos? Día de reposo. En el día de reposo nadie hacía absolutamente nada en el pueblo de Israel. La comida la dejaban hecha desde el día antes porque era pecado hacer algo. Reposo era cesar de todas las obras. No se podía hacer absolutamente nada. Incluso hoy en día pasa exactamente lo mismo con los que guardan el Shabbat. Entonces, mis amados, Jesús irrumpió en esos días de reposo a hacer obras que no podía hacer porque tenía que descansar. Lo tremendo es que en alguna de estas partes que vamos a ir leyendo, vamos a encontrar que muchas veces hizo cosas en un día prohibido. Y hoy tenemos pico y cédula. Y hoy tenemos el día escogido para salir y solamente en ese día se puede salir. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo me habla y me mueve a que debo ir a llevarle palabra a alguien necesitado? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo me mueve a abrazar a alguien donde es prohibido abrazar? ¿Qué pasa? Entonces aquí entramos en un punto donde estamos realmente a merced del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos insta a que esas citas prohibidas todavía continúan, pero entonces no me voy a adelantar. Aquí entonces llegamos al punto de que Jesús viene por los enfermos, Jesús viene por los pecadores, Jesús viene por los abatidos, por los entristecidos, por los enlutados. Con cada uno de ellos tiene una cita, por los que están enfermos, por los que están en la cárcel, por los que están hospitalizados. A cada uno de ellos el Señor se les quiere revelar y dar a conocer. Entonces, vamos a mirar aquí el primer encuentro, mis amados, porque en esas citas prohibidas, Él viene con todo su amor, con su misericordia y con su verdad para tener un encuentro cara a cara. Vamos a ir entonces a mirar primeramente un encuentro que tuvo con, les digo, un paralítico. Vamos a Juan, el libro de Juan, yo creo que la mayoría de los casos los vamos a ver aquí. El libro de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 9. Juan, capítulo 5, versículos 4 al 9. Vamos a ir aquí leyendo. Entonces dice así: ¿por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua? Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Aquí viene a irrumpir en una situación que me parece hermosa, mis amados, porque este hombre, allí dice que había una multitud que descansaba al lado de las aguas para poder caer primero, porque era solo el primero que tocara el agua en el movimiento que quedaba sanado. Este hombre paralítico le ganaba primero un cojo, le ganaba primero un mudo, le ganaba primero hasta, ¿qué les digo yo? Alguien que tuviera hasta lepra, le ganaba primero. Entonces, por algo llevaba 38 años, porque en esta carrera de quién llega primero, él siempre llegaba de último.
Y yo quiero darte una voz de esperanza en este día y decirte, no creas que porque te estás sintiendo el último en la situación que está viviendo, Dios no va a llegar a tu vida. Dios sí va a llegar. Y va a llegar en el momento oportuno. Y va a llegar cuando menos lo esperas. Y no va a ser el ángel que desciende del cielo como les descendía a estos hombres y a estas mujeres, sino que es Cristo mismo el que se va a acercar a tu vida, el que va a venir con salvación, con oportuno socorro para tu situación y te va a decir, aquí estoy. Y miren, a este hombre de 38 años de espera, él que se iba a imaginar que iba a tener una cita. Y una cita prohibida, mis amados, porque miren lo que dice aquí. Entonces, en el versículo 6 le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuál era la prohibición, mis amados? El día de reposo nadie hace nada. Es más, si usted tiene don de sanidad, no lo puede usar porque no se puede hacer. Entonces Jesús dijo, misericordia quiero, no sacrificio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces esa misericordia lleva a Jesús a operar por encima del día de reposo. Y aquí transgredió, aparentemente para los escribas, para la tradición judía, transgredió una ley. Pero yo quiero decirles que en el Espíritu no hay ley. En el Espíritu, la única ley que mueve el Espíritu es la ley del amor. Y por eso Jesús, sus citas prohibidas, su fundamento está basado en el amor y es movido por misericordia. Vamos a mirar más adelante en este mismo capítulo qué pasó. Versículos 16 al 18 dice aquí, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. No solamente lo perseguían, sino que decían, hay que matarlo. Y yo te digo hoy que está esta cuarentena y que nos han prohibido tantas situaciones. ¿Qué pasa entonces con la instrucción del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando en tus tiempos de oración Dios te mueve a hacer cosas, a decir cosas, a ir en el día que no se puede? ¿Qué hay que hacer? Porque muchas personas me han dicho a mí, pero es que hay que cumplir con el gobierno, pero es que hay que cumplir, sí, pero mis amados, cuando el Espíritu Santo habla, esa ley prima por la ley de cualquiera. Y yo quiero decirles, Jesús mismo lo enseñó. Y miren, lo perseguían, lo querían matar, procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque actuaba en un día prohibido. Y Jesús le respondió, él no se quedó callado. Dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, mire, los ofendía con sus ritos, con sus tradiciones, con sus leyes, y también los ofendía con respecto a la doctrina. Entonces, mis amados, él ha tenido una cita divina con este paralítico al cual sanó, al cual liberó, el cual pudo decir, Dios es real, Dios me ama, porque en las citas las gentes tienen un cambio 100%, mis amados. Y por amor a lo que yo viví y experimenté, yo le he dicho al Espíritu, cuenta conmigo con tus citas prohibidas, Señor. Porque lo que me pasó a mí le puede pasar a muchas personas, que les puede cambiar su vida 100% y pueden tener un encuentro tan real y tan certero que pueden llenar los vacíos de su corazón y sus vidas que no eran nada pueden llegar a cambiar.
Vamos a mirar un segundo encuentro de una cita divina. Y esta es una mujer. Me encanta esta cita. Vamos aquí más atrasito, Juan capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 10. Ah, esta mujer tan hermosa que conocemos, la mujer samaritana. Esta mujer, entonces aquí sí tenemos que hablar un poquito por qué esta cita era prohibida. Resulta que, recuerdan mis amados, que los samaritanos no la iban con los judíos. Los samaritanos, el pueblo de Samaria, leyendo un poquito de la historia, muchos de los ladrones, muchos de los que eran enjuiciados por el pueblo de Israel, eran llevados a Samaria a pagar su condena. Entonces, muchas de las personas que habitaban Samaria eran hijos de personas que habían sido ladrones, que habían tenido problemas con la justicia. Entonces, ya el judío tenía cierta creencia, o cierta, más bien creencia no, miraban los escribas y los fariseos, tendían a mirar a los demás como si ellos estuvieran por encima de los demás, con menosprecio, como que ellos eran los únicos que tenían la verdad, eran la gente más culta, era la gente más estudiada, de mayor capacidad económica. Entonces los samaritanos, eran mirados con menosprecio. Eran personas, decía tan así, que hay un pasaje bíblico donde dice que si iba un judío, el samaritano se tenía que ir por otro camino o viceversa. Eran enemigos acérrimos. Pero a Jesús se le ocurrió una cita prohibida y dijo: yo como judío voy a irrumpir en medio de los samaritanos y voy a hacer una cita que me es necesaria tener con una mujer. Miren hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. Vamos entonces a leer, mis amores, desde el versículo 1 al 10. Cuando pues el Señor, dice aquí, entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino los discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Me parece tan bello porque mirando la ruta, el mapa bíblico de donde él venía y hacia dónde iba, tenía que desviarse bastante del camino para poder entrar a Samaria. Y yo digo, qué bello el Señor que se hizo ese desvío por causa de una mujer y de muchos hombres que él quería salvar y sanar. Entonces dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Averiguando sobre esa hora sexta, mis amados, resulta que esa es la hora de mayor sol. Y en esa hora no salía nadie, porque había otro agravante peor. Y es que la mujer con la cual él tenía la cita era una mujer conocida como una mujer adúltera. Era una mujer digna de ser repudiada por las doncellas, por las mujeres que eran bien casadas. Por tanto, esta mujer evitaba tener contacto con otras personas para no entrar en ser condenada y juzgada, ni murmurada ni criticada por los demás. Entonces escoge la hora del Señor, donde Él dice: yo sé que a esa hora mi princesa va a salir porque está escondida, porque está huyendo. Y lo que no sabe es que se va a encontrar conmigo, con alguien prohibido para ella, pero a quien va a amar con todo su corazón. Entonces dice aquí que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos
no se trataban entre sí. Recuerden que se odiaban. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Por qué reconoció ella que él era judío? Por su atuendo, por su manera de vestir. Y ¿saben una cosa, mis amados? Entonces tienen este encuentro y dice aquí, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Imagínense ustedes. Y ella le dice, me parece que usted es profeta. Ya la conversación se volvió como más profunda y más picarona, porque es que él se le metió en la cocina y ya le dijo hasta la vida que ella llevaba. Y ¿saben una cosa? Ella no se sintió ni sonrojada, ni ruborizada, sino que ella quedó cautivada. Ella quedó prendada de aquel que la citó en esa hora prohibida. Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ya ella entró más profundo a decir, yo quisiera tener un tiempo como de adoración, yo quisiera conocerlo a usted más, usted me interesa más profundamente. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, aquí le da la clave. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y allí le dice a ella, mi amor, ¿quiere la clave para que usted beba de mí y yo también pueda beber de usted? ¿Quiere la clave para que usted no tenga que buscar más maridos? ¿Quiere la clave para encontrar por fin el único que la va a amar como nunca nadie la amó? Yo soy esa fuente de agua viva. Y el Señor se le revela a esta mujer de una manera tan maravillosa y tan sobrenatural que luego ella va y llama a hombres y estos hombres también pueden beber del agua de la vida. La cita con una sola mujer no solo cambió la vida de esta mujer, irrumpió la salvación en una ciudad, en Samaria, mis amados. Entonces, las citas prohibidas de Jesús son citas preparadas por el Padre, que estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo para que su Hijo Jesucristo caminara en ellas. ¿Será que el Señor tiene unas obras preparadas desde antes de la fundación para que nosotros también caminemos en esas citas prohibidas? Los tiempos están cambiando, mi amada iglesia. Estamos entrando en tiempos finales y cada vez se nos va a hacer cosas más prohibidas, nos van a prohibir hablar mucho más acerca de la palabra. Hay lugares donde ya es prohibido hablarle abiertamente de la palabra en ciertas situaciones. Ahorita miramos, por ejemplo, no podemos decir que es pecado y llamar pecado a cosas que se están volviendo que ya son derechos humanos y que hay que respetar los derechos humanos de esas personas. Ya no podemos decir, mira, esto es pecado, mira, la Biblia dice que este estilo de vida que tú tienes no es de Dios. No podemos decir, mira, puedes perder la salvación
Y mientras eso está pasando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que por miedo, por temor, por prohibiciones, por leyes de hombres, entonces vamos a callar la palabra de Dios? Vamos a callar lo que el Espíritu nos insta a que hablemos y vamos a dejar de ir donde Dios nos está diciendo que vayamos. Este es un día para reflexionar al respecto, mis amados. Vamos a ir a otra cita prohibida, mis amores. Y es aquí, vamos a ir a Juan capítulo 8. Rápidamente aquí más adelante. Juan capítulo 8, el encuentro de otra mujer en una situación terrible. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. La mujer adúltera. Qué situación tan difícil, tan dura, pero Jesús no estaba allí por coincidencia. Jesús sabía que era el momento de su encuentro con esta mujer. Dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. En el monte, recuerden que es el lugar de la oración y el lugar predilecto de la cita más importante, que esa sí no era prohibida, con el Padre Celestial. Y por la mañana, dice en el versículo 2, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, escuchen esto, mis amores, dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Tenemos que pedirle a Dios que en el transcurso del cumplimiento de estas citas prohibidas que tal vez vamos a ser promotores y tenemos que hacerlas, tenemos que tener sabiduría de lo alto. Tenemos que ir al monte como iba el Señor a buscar presencia de Dios para ser realmente guiados y dirigidos por Dios, no por nuestras emociones, no por nuestro sentir, no por nuestra falsa misericordia, sino porque Dios mismo realmente nos ha enviado. Y dice en el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una palabra de sabiduría. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Aquí hay algo clave. Cada uno, dice aquí, salían acusados por su conciencia. Jesús no los acusó. Él dio una palabra sabia que entró a la conciencia de aquellos hombres enjuiciadores y esa conciencia reaccionó porque inmediatamente dijo, bota la piedra, porque tú no eres adúltero, pero tú haces esto, tú haces aquello. Entonces, una palabra sabia no se lanza para juzgar a otros, sino para crear conciencia. Y dice aquí, mis amados, y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, quedaron en esta cita prohibida los dos, cara a cara. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero decirte, mi amado, siento tanto la presencia del Espíritu en este momento. Si tú has estado en una situación tan dura, luchando con tu pecado, con tu maldad, Él también tiene una cita para ti. En este día para decirte, yo tampoco te condeno. Yo tampoco. Simplemente no sigas más en tu pecado. Simplemente arrepiéntete. Simplemente conviértete del camino que estabas caminando y comienza a caminar en mí, que yo soy el camino. Eso es lo que Jesús te dice en esta mañana.
porque esta palabra de hoy es también una cita del Señor contigo para hablarte a tu corazón, para hablar a tu alma, para hablar a tu vacío, a tu necesidad, para hablar tal vez a tu soledad, a tu angustia en medio de esta cuarentena y decirte no temas. Yo tengo una cita continua contigo donde no te voy a desamparar, donde no te voy a dejar, donde voy a estar contigo y te voy a guardar, y te voy a proteger y te voy a librar. Pero haz lo que yo te he enviado a hacer. Y para terminar, mis amados, vamos a esta última cita. Y está en Lucas capítulo 5, aquí atrasito. Lucas capítulo 5, una cita, ay, de esas que uno dice, wow, esta es una cita de esas que pueden tumbar a cualquiera. Y está en Lucas 5, versículos 1 al 10, yo les digo, ahí en adelante, yo les digo hasta dónde. Vamos a mirar aquí en Lucas capítulo 5, no venga, yo les digo, porque resulta que esta no es Lucas, es Hechos, perdónenme que me equivoqué, Hechos, capítulo 5. Yo sí dije, bello, porque mandé a Lucas. Por acá es que está. Hechos capítulo 5, ahora sí, desde el versículo 1. Mis amores, es Hechos capítulo 9, perdónenme las equivocaciones, Hechos 9, y vamos a mirar aquí desde el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién? A Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia y ya había matado incluso y encarcelado a muchos cristianos. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Dice la palabra que le cayeron como escamas en los ojos, quedó ciego y no podía ver. Pero tuvo su primer encuentro este matón con Cristo, este perseguidor de la iglesia. Y este Cristo se le revela y él se enamora de este Cristo. Él era un hombre apasionado para perseguir y matar, pero se volvió un apasionado ahora de las cosas de Dios. Y entonces el Señor para esta cita divina, en el versículo 10, miren lo que dice. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa, dice aquí, de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ha visto una visión y le cuenta todas estas cosas. Pero entonces Ananías en el versículo 13 respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. A los discípulos les tocó una época prohibida. Les tocó una época donde era prohibido hablar de Cristo, donde era prohibido nombrar a Jesús, donde era prohibido reunirse, congregarse. ¿Y eso los detuvo? No, lo tenían que hacer a escondidas. Y de ahí salió ese santo y seña del pececito, para poder, el que hiciera el pececito, entonces decía, este es discípulo, este es cristiano. Y saben una cosa, mis amados, este hombre dice, estaba acostumbrado a las citas prohibidas de Jesús y el Señor le dice, no tengas temor, ve, porque este es instrumento escogido y también le voy a mostrar por qué tiene que padecer y sufrir. Y Ananías obedece y este Saulo, perseguidor, matón, homicida, se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, que lleva el evangelio a los gentiles y que también está acostumbrado a hacer cosas prohibidas. Por eso mantenía en la cárcel, mis amados. Yo quiero decirte
en este día, ¿será que tu fe es tan fuerte para llegar a estas citas prohibidas? Porque al igual que en Hechos de los Apóstoles, los hechos seguirán ocurriendo. Las citas prohibidas tendrán que seguir existiendo. ¿Será que Dios puede contar contigo y conmigo para esos tiempos de dificultad? Dios podrá contar contigo y conmigo para esas cosas que son prohibidas y que tal vez acarrearán cárcel y que tal vez nos dirán, queda usted pagando una multa. ¿Será que estamos dispuestos a pagar este precio, mis amores? No olvidemos esta parte de la palabra que dice que el que ama su vida la perderá, pero el que haya la vida, que es Cristo, por amor a Él, perderá la vida. Y saben una cosa, amados, no podemos olvidar que lo hallamos a Él, que es la vida, por tanto nuestra vida ha sido perdida ya. No tengan temor de lo que viene, no tengan temor de las pestes, no tengan temor de las cosas que se están levantando, de las noticias que se escuchan. Ténganle más bien temor a Dios y a hacer su voluntad, a buscar su camino mientras estamos a tiempo. Estas 4 citas prohibidas que vimos hoy son solamente un pequeño ejemplo de lo que usted puede llegar a ser utilizado por Dios, llevando salvación, llevando sanidad, llevando libertad, pero sobre todo llevando vida eterna. Que Dios los bendiga, mis amados, en este día, y yo oro en este día para que seas valiente, para que seas esforzado, para que no seas un hombre y una mujer de meramente palabra, para que no te conviertas en un escriba o en un fariseo hipócrita, sino que puedas realmente cumplir la palabra que el Señor te está mandando a hablar, ir a los lugares donde Dios te está diciendo que tienes que ir, que nada sea un impedimento para ti, porque recuerden, la misericordia triunfa sobre el juicio, y porque estas citas prohibidas están fundamentadas en el amor del Padre. Yo los bendigo, los amo y espero que en esta semana sean muy bendecidos por Dios. Amén.